¿Has notado cómo las personas más bondadosas son también las más traicionadas? ¿Cómo aquellos que viven para complacer a otros terminan siendo pisoteados por los mismos a quienes sirvieron? Esta no es una observación cruel del mundo moderno, sino una verdad que Friedrich Nietzsche descubrió hace más de un siglo. La bondad sin límites no es virtud, es debilidad disfrazada, y en un mundo donde solo los fuertes sobreviven, ser débil es condenarse a una existencia de sufrimiento perpetuo. Si esta reflexión te ha hecho cuestionar todo lo que creías saber sobre la moral, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo, porque juntos exploraremos las profundidades más perturbadoras de la condición humana. La sociedad nos ha enseñado que ser bueno es lo correcto, que la compasión es noble, que el sacrificio por otros nos hace superiores. Pero Nietzsche, con su mirada penetrante hacia el alma humana, nos revela una verdad incómoda. Esta moralidad de la bondad es una trampa, un mecanismo de control que domestica a los espíritus más poderosos y los reduce a animales de rebaño. La bondad de poder, ese impulso fundamental que define nuestra esencia más auténtica, se ve aplastada bajo el peso de una moral que predica la sumisión como virtud suprema. Observa a tu alrededor. Los que sonríen constantemente, los que nunca dicen no, los que se sacrifican sin límites por otros, son respetados, son temidos, tienen poder real sobre sus vidas. La respuesta es desgarradoramente clara. No, son utilizados, manipulados, descartados cuando ya no sirven. Su bondad no les otorga dignidad, les roba toda posibilidad de autoafirmación. Viven en lo que Nietzsche llamaría nihilismo pasivo, aceptando su destino de sufrimiento como si fuera inevitable, como si fuera justo. Pero existe otro camino, uno que requiere coraje para enfrentar la verdad sobre nosotros mismos y sobre el mundo. El nihilismo activo no acepta los valores impuestos, los destruye para crear nuevos. No se somete a la moral del rebaño, forja su propia tabla de valores. Este es el primer paso hacia la liberación. Reconocer que la bondad incondicional no es amor propio, sino odio hacia uno mismo disfrazado de virtud. La moral cristiana, con su culto al sufrimiento y su glorificación de la humildad, ha creado generaciones de seres humanos que confunden la debilidad con la santidad. Nos han enseñado que es noble poner la otra mejilla, que es virtuoso perdonar sin límites, que es correcto amar a nuestros enemigos. Pero Nietzsche nos pregunta, ¿qué clase de vida es esa? ¿Qué clase de existencia es la de quien nunca defiende su dignidad, nunca impone respeto, nunca hace que otros tiemblen ante su presencia? La bondad de poder no es crueldad gratuita ni violencia sin sentido. Es la afirmación de nuestra naturaleza más profunda, el impulso hacia la expansión de nuestro ser, la negativa a ser reducidos a instrumentos en las manos de otros. Cuando establecemos límites, cuando decimos no, cuando hacemos que otros respeten nuestro espacio y nuestro tiempo, no estamos siendo malvados, estamos siendo auténticos. Estamos honrando la fuerza vital que habita en nosotros. Imagina por un momento que cada acción que realizas tuviera que repetirse eternamente. Esta es la prueba del eterno retorno que Nietzsche nos propone. ¿Estarías dispuesto a vivir infinitas veces esa vida de constante entrega, de perpetua disponibilidad para otros, de sacrificio sin reconocimiento? ¿O preferirías una existencia donde tu presencia inspire respeto, donde tu palabra tenga peso, donde tu límite sea una línea que nadie se atreva a cruzar? El problema de la bondad sin límites es que transforma a las personas en víctimas voluntarias. Se convierten en pozos sin fondo, donde otros depositan sus problemas, sus frustraciones, sus necesidades, y mientras más dan, menos reciben respeto. Mientras más se sacrifican, más se espera de ellos. Es un círculo vicioso que solo se rompe cuando el individuo despierta de su sueño moral y reconoce que ha estado viviendo una mentira. La compasión, nos dice Nietzsche, es el último vicio, no porque sea intrínsecamente mala, sino porque cuando se convierte en la única guía de nuestras acciones, nos ciega ante nuestras propias necesidades y nos impide ver la realidad tal como es.
Un mundo donde los débiles consumen a los fuertes, donde los mediocres arrastran hacia abajo a los excepcionales, donde la envidia se disfraza de justicia social. El camino hacia el Übermensch, hacia el más allá del hombre, no pasa por la negación de nuestra naturaleza poderosa, sino por su afirmación radical. Requiere que dejemos de ser buenos en el sentido tradicional para convertirnos en algo más grande. Individuos que crean sus propios valores, que definen sus propias reglas, que no necesitan la aprobación de otros para sentirse completos. Esto no significa convertirse en un tirano o en un ser despiadado. Significa reconocer que el respeto no se mendiga, se conquista, que la admiración no se obtiene siendo servil, sino siendo extraordinario, que el amor genuino no nace del miedo al abandono, sino de la atracción hacia la fuerza y la autenticidad. Cuando establecemos límites claros, cuando defendemos nuestro tiempo y nuestra energía, cuando decimos no sin explicaciones innecesarias, estamos enviando un mensaje poderoso al mundo, que valoramos nuestra propia existencia, que no estamos disponibles para ser consumidos por otros, que merecemos el mismo respeto que damos. Este es el primer acto de autoafirmación, el primer paso hacia la construcción de una personalidad que inspire tanto admiración como precaución. La sociedad moderna ha creado una generación de personas que temen ser percibidas como egoístas más de lo que temen ser utilizadas. Prefieren sufrir en silencio antes que defender su dignidad. Prefieren ser mártires incomprendidos antes que individuos respetados. Esta mentalidad es el resultado de siglos de adoctrinamiento moral que ha confundido la bondad con la debilidad y la fortaleza con la maldad. Pero Nietzsche nos invita a una revolución de valores, a preguntarnos, ¿quién decidió que ser fuerte era malo? ¿Quién estableció que defenderse era pecado? ¿Quién determinó que la humildad era superior al orgullo? Al examinar los orígenes de estos valores, descubrimos que nacieron del resentimiento de los débiles hacia los fuertes, de la envidia de los mediocres hacia los excepcionales. La moral del rebaño funciona como un mecanismo de nivelación hacia abajo. Predica virtudes que mantienen a todos en el mismo estado de mediocridad, que impiden que los individuos excepcionales se eleven por encima de la masa. La bondad incondicional es una de estas virtudes destructivas, porque garantiza que los más nobles terminen sirviendo a los más vulgares. Cuando alguien te conoce y sabe que nunca dirás no, que siempre estarás disponible, que jamás te negarás a ayudar, esa persona deja de valorarte, no porque sea malvada, sino porque es humana. Los seres humanos valoramos lo que es escaso, lo que requiere esfuerzo obtener, lo que no está garantizado. La disponibilidad constante genera desprecio, no gratitud. El miedo a ser temido es, paradójicamente, lo que nos convierte en víctimas. Creemos que si otros nos temen, no nos amarán. Pero Nietzsche nos enseña que el amor sin respeto es desprecio disfrazado, que la adoración sin admiración es condescendencia, que la necesidad constante de otros no es amor, sino dependencia patológica. Hacer que otros respeten nuestros límites no requiere violencia física ni agresión verbal. Requiere algo mucho más poderoso: consistencia. Cuando establecemos una regla sobre cómo queremos ser tratados y la mantenemos sin excepciones, enviamos una señal clara de que conocemos nuestro valor y no lo negociaremos por nada. Esta transformación no es fácil. Requiere que enfrentemos la posibilidad de perder personas que solo estaban en nuestras vidas porque podían aprovecharse de nosotros. Requiere que aceptemos momentos de soledad mientras construimos relaciones basadas en el respeto mutuo en lugar de la dependencia. Requiere que desarrollemos la fortaleza interior necesaria para mantenernos firmes cuando otros traten de manipularnos con culpa o chantaje emocional. El proceso de autoafirmación es simultáneamente destructivo y creativo. Destructivo porque debemos demoler las estructuras mentales que nos han mantenido en la sumisión. Creativo porque debemos construir una nueva imagen de nosotros mismos, una que incluya el derecho a ser respetados, valorados y temidos cuando sea necesario. La grandeza no nace de la humildad,
sino de la capacidad de reconocer y expresar nuestro propio poder, no de la negación de nuestras cualidades excepcionales, sino de su cultivo y manifestación, no del sacrificio constante, sino del equilibrio inteligente entre dar y recibir, entre servir y ser servido, entre amar y ser amado. Cuando finalmente comprendemos que no todos merecen nuestra bondad, que nuestro tiempo y energía son recursos preciosos que deben ser invertidos sabiamente, comenzamos a vivir de manera más auténtica. Dejamos de ser actores en el drama de otros para convertirnos en los protagonistas de nuestra propia historia. El límite no es una barrera que nos separa del mundo, es la definición de nuestro territorio existencial. Es la línea que marca dónde terminamos nosotros y dónde comienzan los otros. Sin esta línea, nos perdemos en la nebulosa de expectativas ajenas y demandas infinitas. Nietzsche nos recuerda que la vida es voluntad de poder, y que renunciar a esta voluntad es renunciar a la vida misma. Cada vez que cedemos terreno innecesariamente, cada vez que permitimos que otros abusen de nuestra bondad, cada vez que sacrificamos nuestra dignidad en el altar de la armonía social, estamos eligiendo una forma de muerte lenta. La verdadera revolución no está en cambiar el mundo exterior, sino en transformar nuestra relación con nosotros mismos, en reconocer que merecemos el mismo respeto que otorgamos a otros, en entender que ser temido por quienes buscan aprovecharse de nosotros es una forma de protección, no de agresión. El miedo que inspiramos en otros cuando establecemos límites firmes no es miedo a nuestra persona, sino miedo a perder el acceso fácil a nuestros recursos. Es el miedo del parásito cuando el anfitrión desarrolla anticuerpos. Es el miedo del manipulador cuando su víctima despierta. Es un miedo saludable que restaura el equilibrio en las relaciones. Al final del día, la pregunta no es si somos buenos o malos según los estándares morales tradicionales. La pregunta es si estamos viviendo auténticamente, si estamos honrando la fuerza vital que habita en nosotros, si estamos creando una existencia que podríamos elegir vivir eternamente. Y esa existencia solo es posible cuando aprendemos que no todos merecen nuestra bondad, y que hacer que otros respeten nuestros límites no nos convierte en villanos, sino en seres humanos dignos de respeto.